Hermanos, tengan todos un feliz sábado. En realidad que estamos imbuidos en un conflicto grande, un conflicto cósmico. Y ese conflicto comenzó en el cielo. Ese conflicto comenzó hace muchos años atrás. Todos entendemos que ese conflicto comenzó más de 6.000 años atrás. Y en ese conflicto que comenzó en el cielo, hoy en día se traspasó a la tierra. ¿Por qué? Porque nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron. Y lamentablemente el hombre, ¿no es cierto?, conoció el mal. Pero la Biblia a nosotros nos dice de que en el cielo comenzó esta batalla, esta guerra. Y en el libro de Apocalipsis, vamos a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 8 nos dice claramente dónde comenzó este conflicto. Después de una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Una batalla en el cielo, una guerra, ¿ya? Es una guerra que estamos involucrados los seres humanos. Todos los seres humanos estamos involucrados en esa guerra. Bueno, unos están de parte de la verdad y otros están de parte del error. Y en esta batalla, ¿no es cierto?, que hubo en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y el dragón, ¿no es cierto?, es Satanás. Nosotros entendemos que Satanás es el dragón. Y Satanás tiene a sus ángeles que también luchaban de su parte, ¿ya? Pero dice acá que ellos no prevalecieron ni fue hallado más lugar de ellos en el cielo. Entonces, ¿qué pasó con el dragón? Fue arrojado a la tierra, dice, y la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados juntos con él. Satanás, ¿no es cierto?, es arrojado a esta tierra. Ahora, cuando Satanás es arrojado a esta tierra, ¿qué pasa con los ángeles? Vamos al versículo 12 del capítulo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de vosotros, moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Entendemos, no es cierto? Sabemos nosotros de que la tierra, cuando Satanás fue arrojado a la tierra, ¿no es cierto?, y el hombre cae en pecado, ¿qué pasa con el ser humano? ¿O qué pasa con esta tierra? Esta tierra, ¿no es cierto?, pasa a ser cautiva de Satanás. Y Satanás instala su reino en esta tierra, ¿ya? Pero nosotros sabemos que a través de Cristo, o a través del plan de salvación que el cielo ideó, el hombre, ¿no es cierto?, puede ser librado del reino de las tinieblas, o del príncipe de este mundo, como le llamó Cristo. Y solamente, ¿no es cierto?, podemos a través de el sacrificio hecho por nosotros, a través del Calvario, es como nosotros podemos, ¿no es cierto?, ser redimidos del imperio o ser redimidos del reino de las tinieblas. Y ahí cuando nosotros aceptamos ese reino o ese sacrificio, entramos en una lucha contra este otro reino, que es el reino de las tinieblas. Entramos en una guerra, en una batalla, en una lucha
Y como dice el libro de Efesios, no es una lucha contra carne ni sangre, sino que es contra potestades. Entonces, entramos en una lucha contra Satanás, aquel que acepta a Cristo como Señor y Salvador. ¿Ya? El otro no, porque el otro es súbdito de Satanás, del reino de las tinieblas, del príncipe de este mundo. Entonces, cuando Satanás es arrojado a la tierra, dice acá, alegraos, por lo cual alegraos cielo y los que moráis en ello. O sea, el cielo se alegró. ¿Por qué? Porque aquel que engaña al mundo entero, ¿qué pasó? Fue arrojado a la tierra y sus ángeles también fueron arrojados con él. Ahora, es interesante entender, hermanos, que Satanás definitivamente fue arrojado desde el cielo a la tierra cuando Cristo murió en la cruz. Ahí ya Satanás no tuvo más acceso hacia donde estaba Dios, donde estaban los ángeles. Los ángeles ya no simpatizaron más con Satanás porque vieron, ¿no es cierto?, la maldad que Satanás había hecho contra su creador, que era Cristo. Entonces, es ahí cuando dice el libro de Lucas que Satanás lo ve caer como un rayo desde el cielo a la tierra. Ya no tiene más opción de entrar. Recordando que en Job, Satanás fue, ¿no es cierto?, al cielo y le dijo, Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job? O sea, todavía tenían entrevista entre ellos. Pero cuando Cristo muere, ya no hay más acceso de Satanás y sus ángeles hacia el cielo. Y los ángeles buenos que no cayeron no simpatizaron más con estos ángeles malos, ni mucho menos con Satanás. Ahora, sabemos que esta batalla comenzó en el cielo, se instaló en esta tierra, ya lo dijimos, que entramos en batalla contra el poder del mal cuando aceptamos a Cristo. Ahora, Satanás, en este tiempo final, está airado contra un pueblo. Y es importante, hermano, que podamos entender contra qué pueblo está guerreando Satanás. Porque Satanás no está guerreando contra todo aquel que se dice ser cristiano. ¿Ya? Satanás no está guerreando contra la religión. Porque hoy en día Satanás se hizo religioso. Sino que Satanás está guerreando contra un pueblo especial, contra un pueblo que Dios levantó en este tiempo final. Y nosotros sabemos quién es ese pueblo. Pero ese pueblo hoy en día está pasando por una crisis de apostasía, por una crisis de identidad. Y por eso es que es tan importante entender cuál es el pueblo en el cual Satanás está airado. Y vamos al mismo libro de Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 17, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la iglesia, contra la mujer, ya recuerden, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto, contra el remanente, contra el residuo, ¿ya? No está hablando de una iglesia grande, está hablando de un remanente, ¿ya? Dice, contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios, ¿y qué tienen? El testimonio de Jesucristo. Y nosotros sabemos que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía, o sea, el don dado a la iglesia adventista final que recae sobre el lenguaje. ¿Ya? Entonces tenemos que entender, hermanos, que Satanás no está guiado en sí contra una denominación. Satanás está airado contra la iglesia remanente, contra la iglesia que guarda los mandamientos de Dios, no que profesa guardarlos, sino contra aquellos que están guardando los mandamientos de Dios y aprecian el espíritu de profecía. Y eso es importante que nosotros podamos entender, porque el espíritu de profecía hoy en día se rechaza aún dentro de nuestra iglesia. Y Satanás no está airado contra ellos. Porque aquí dice claramente, está
airado, se fue a hacer guerra ¿contra quién? Contra los que guardan los mandamientos de Dios, con aquellos que viven en el nuevo pacto, ¿no es cierto? Y estudian los libritos de la hermana Juana. Eso es lo que me está diciendo acá, y dice que es un remanente. Es importante que podamos entender eso, o sea, Satanás está airado, ¿no es cierto?, contra el pueblo fiel, contra aquel, ¿no es cierto?, que quiere obedecer al Señor. Contra aquellos está guerreando Satanás. Y claramente ahí, ¿no es cierto?, nos dice Apocalipsis 12, 17. Y entendiendo, hermano, de que la iglesia, cuando Dios habla de la iglesia, está hablando de su iglesia fiel. ¿Ya? Siempre está hablando de su iglesia, recordando que la iglesia no la compone una institución, sino que la componen miembros, personas. ¿Ya? Como dice Alza tus ojos, la página 313, no es la iglesia oficial establecida ni las diversas denominaciones, sino que el pueblo que guarda los mandamientos, ¿no es cierto?, de Dios y tiene la fe de Jesús. Pueden haber dos en la montaña, ¿no es cierto?, en cualquier lugar, y si son fieles al Señor, eso constituye la verdadera iglesia de Dios. Entonces, Satanás, ¿no es cierto?, guerrea contra el pueblo de Dios. Ahora, como decíamos anteriormente en el libro de Efesios, en el capítulo 6, vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, ahí claramente nos dice cómo es la lucha, ¿ya? Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo tenemos que estar vestidos para hacerle frente a Satanás? Con la armadura, dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Es la única manera que podemos hacerle guerra al enemigo. Es como cuando un soldado va a la guerra. ¿Qué pasa si ese soldado va sin su traje de guerra? ¿Le va a ir bien o le va a ir mal? Le va a ir mal, porque no va con la espada para matar, no va con el escudo para defenderse, no va con su coraza, ¿no es cierto?, para que pueda tener más posibilidades. Es lo mismo. Nosotros, en esta lucha espiritual, necesitamos tener toda la armadura de Dios. No algunas cosas, sino que toda la armadura de Dios. ¿Ya? Ahora, si entendemos, pongamos en el caso de David cuando fue a pelear contra Goliat, él no llevó armadura, porque ¿qué armadura llevaba él? Él llevaba esta armadura, la armadura de Dios, pero sí llevaba algo para dañar al gigante, y era la onda, ¿ya? Y él tenía la fe necesaria porque él estaba vestido de esta armadura. Estaba vestido de esta armadura y tenía la fe necesaria, porque una de las cosas de la armadura que es la fe, ¿ya? Y él tenía esa fe necesaria que podía vencer al gigante en el nombre del Dios Todopoderoso. Podía vencer al gigante. Y así también nosotros podemos vencer. Por eso que nuestra armadura es la armadura espiritual. Y como dice el apóstol Pablo acá, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha no es contra hombres, como las luchas de hoy en día se hacen, o las guerras de hoy en día que pelean, o antiguamente como lo hacían hombre con hombre.
Bueno, hoy en día hay armamento más sofisticado y pelean con otros tipos de armas. Hoy la lucha que nosotros tenemos no es contra carne ni sangre, no es contra ser humano, sino contra, dice ahí claramente, contra principado, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, nuestra lucha es contra demonios. Esa es nuestra lucha. Nuestra lucha es contra ángeles caídos que tienen 6.000 años de experiencia. Nuestra lucha es contra Satanás. Cuando aceptamos a Cristo, tenemos un enemigo implacable, pero que fue vencido en la cruz a través de Cristo. Fue ahí donde este enemigo recibió la herida mortal, o fue ahí donde este enemigo recibió la herida en la cabeza, que se había profetizado en el Génesis 3, a ver si recuerdan, Génesis 3:15, muy bien. Entonces, es importante, hermano, entender de que necesitamos asirnos de la armadura de Dios para poder estar firmes, decía, y poder hacerle frente a este enemigo implacable. A este enemigo, ¿no es cierto?, que se atrevió a rebelarse contra el reino de Dios, contra el gobierno de Dios y querer dejar en mal el gobierno de Dios. Así que el Señor nos invita entonces a vestirnos de su armadura. Quiero que vayamos al libro de Zacarías 4:6, no perdamos Efesios 6. Vamos a Zacarías capítulo 4. Y ahí Zacarías claramente nos dice cómo debe ser nuestra lucha. Y Pedro no la entendía mucho. Pedro no la entendió hasta después de su conversión, hasta después de que murió Cristo. Porque cuando fueron a tomar preso a Cristo, ¿qué es lo que hizo Pedro? ¿Qué es lo que sacó? La espada. Sacó espada. ¿Y qué le dijo Jesús? No es con espada. No es con espada. No es con espada. Y miren lo que dice acá Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, nuestra lucha, hermano, no es con espada, no es con ejército, no es contra mi vecino, no es contra mi hermano, no es contra ninguna persona, sino que mi lucha es contra Satanás, pero a través tenemos que tener el Espíritu Santo. Es la manera que nosotros tenemos que enfrentar esta lucha. Por eso que aquí en Zacarías dice claramente, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. ¿Cómo pensaba Moisés sacar al pueblo de Israel de Egipto? En su idea humana, ¿cómo pensaba hacerlo? Con fuerza. Peleando. Mató a 2 egipcios. Y él pensaba que así iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Pero Dios le dice que no era así. Y Dios tuvo que llevarlo al desierto para que fuera la persona más mansa y humilde de la tierra. 40 años en el desierto. Y después de 40 años recién Dios le dijo, ¿estás preparado? ¿Y Moisés se encontraba preparado? No. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dijo Moisés? Soy digno. Señor, no puedo hablar. No puedo hablar. Soy tardo para hablar. El Señor le dijo, te tengo a alguien que va a hablar por ti. Ve. Y Moisés obedeció y entendió de que no es con espada ni con ejército, sino con su espíritu. Y fue Dios, hermano. Fue Dios, el Espíritu Santo fue el que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Un pueblo duro y contumaz, pero aún así Dios lo sacó, porque esa era la promesa de Dios, que lo iba a sacar de ahí, con mano fuerte, con mano poderosa, porque fue Dios. Y en la única manera que nosotros podemos tener fuerza y poder
es a través de Cristo, a través del Espíritu Santo. Nuestra fuerza humana no sirve. Cuando usamos nuestra fuerza humana, ¿qué pasa? Hacemos como Moisés. Moisés se equivocó, usó la fuerza para defender a sus hermanos, usó la fuerza, pero no era de esa manera. Así que nuestra lucha entonces es una lucha espiritual, una lucha en la cual estamos día a día, ¿no es cierto?, luchando para poder vencer a la potestad de las tinieblas. Y dice en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 380, dice: día tras día sigue la batalla. Si pudiesen abrirse nuestros ojos para ver obrar a los agentes buenos y malos, no habría trivialidades, ni vanidad, ni bromas. Si cada uno quisiera revestirse de toda la armadura de Dios y pelear virilmente las batallas del Señor, se ganarían victorias que harían temblar el reino de las tinieblas. Y aquí, hermano, me acuerdo mucho a Martín Lutero. Y dice la hermana Juay que Martín Lutero hizo temblar las huestes de las tinieblas. ¿Pero por qué? Porque él se vistió diariamente de la armadura de Dios. Y él tenía una fe inquebrantable. Y era hombre, ¿eh? Era hombre igual que nosotros. ¿Pero por qué? Porque se aferró a las promesas de Dios. Y porque se vistió de esta armadura día a día, en la cual, ¿no es cierto?, le ayudaba a pelear la batalla de la fe. Día a día dice que tenemos una batalla, una lucha. Y dice que si nuestros ojos se abrieran, veríamos, ¿no es cierto?, los ángeles buenos y los ángeles malos, cómo hacen su parte, ¿no es cierto? Hermanos, si nosotros pudiésemos ver, veríamos ángeles malos tratando de entrar para distraer nuestra mente. Pero también están los ángeles buenos aquí, apartando los demonios. Porque recuerden, hermanos, son demonios los que están queriendo perturbar la fe del pueblo de Dios. En Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 96, dice: mientras Jesús purifica a su pueblo para que sea suyo, redimiéndolo de toda iniquidad, Satanás emplea toda su fuerza para impedir esta obra y la perfección de los santos. ¿Qué es lo que hace Satanás? Nos distrae. Distrae nuestra mente del objetivo en el cual debería estar. Ahí está Satanás, entreteniéndonos, ¿no es cierto?, con cualquier otra cosa, menos, dice acá, que su pueblo sea purificado. Y por eso que Satanás entró dentro de la iglesia. La multitud mixta. ¿O no hay multitud mixta dentro de la iglesia? Hay mucha multitud mixta. ¿Por qué? Porque los dirigentes han dejado entrar todo tipo de personas. Y lamentablemente, ¿no es cierto?, la iglesia está en ese estado de la odisea o de apostasía, es porque se rebajaron las normas y es porque han aceptado las costumbres del mundo. Y Satanás, ¿no es cierto?, introdujo todo eso adentro. Y Dios quiera que nosotros no podamos introducirlo en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra iglesia. No emplea su poder con los que están cubiertos de engaño. A ellos ya los tiene cegados. Guarecidos detrás de fábulas y errores, y que no hacen el menor esfuerzo por recibir la verdad y obedecerla. Sabe que los tiene en sus manos, pero los que están buscando la verdad para obedecerla y amarla, ¿quiénes? Los que están buscando la verdad para obedecerla y amarla son los que excitan su malignidad y despiertan su ira. ¿Contra quién está airado Satanás? Contra los que buscan la verdad. Contra aquellos que están tratando de ser santificados por la verdad. Satanás no está preocupado de aquel que aún conoce la verdad, pero está practicando cosas del mundo, viendo cosas del mundo, sino que Satanás está empleado su poder para descarriar a aquel que está purificando o está queriéndose purificar para el reino celestial.
Por eso que Apocalipsis lo leímos 12:17 decía, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, los que guardan. ¿Y la iglesia de la Odisea guarda los mandamientos de Dios? ¿Qué creen ustedes? En el estado que está la iglesia de la Odisea, ¿guarda los mandamientos de Dios? No los guarda porque Cristo está afuera. Cristo no está dentro. Profesa guardar los mandamientos, pero no los guarda. El único que nos puede ayudar a guardar los mandamientos de Dios, ¿quién es? Cristo. El Espíritu Santo. Nadie más. Si Cristo no está dentro, no podemos guardar los mandamientos. Entonces contra ese pueblo está irado Satanás y le fue a hacer guerra. Guarda los mandamientos de Dios a través de la justicia de Cristo y estudian los libritos rojos. No los podrá debilitar nunca mientras permanezcan junto a Jesús. Por eso se complace cuando logra inducirlos a desobedecer. O sea, Satanás se goza, hermano, cuando nos induce o nos lleva al pecado. Se goza, porque Él se goza en la injusticia. Él se goza en que el hombre sufra. ¿Qué página? Él se goza en que el hombre, ¿no es cierto?, desobedezca. Más fuerte. Página 96. Testimonios para la Iglesia, tomo 2. 96. 96. Ah, Efesios capítulo 6, volvamos a Efesios 6, para que podamos entender, ¿no es cierto?, la armadura de Dios. Dice, versículo 14, estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. ¿Ya? Y una de las características de esta armadura, dice acá, que es estar ceñidos con los lomos de la verdad. ¿Ya? Y cuando dice que debemos estar ceñidos con los lomos de la verdad, está hablando del cinturón de la verdad. En otra versión dice permanecer pues firmes ceñidos con el cinturón de la verdad. Nosotros el cinturón lo colocamos acá para sujetar el pantalón. Entonces dice que debemos estar ceñidos con el cinturón de la verdad, ¿ya? Y entendiendo que la verdad, ¿quién es la verdad? Cristo es la verdad. Su palabra es la verdad. Su palabra es la verdad. Juan 17:17. Su ley es la verdad. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Salmo 119, 142. 119, 142. Y en Juan 14:6 dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. O sea, debemos estar afirmados. Nuestro cinturón de la verdad debe ser Cristo, debe ser su palabra, hermano. Y cuando habla de la palabra está hablando de la verdad presente, porque nosotros tenemos una verdad presente como pueblo y debemos estar anclados en esa verdad presente. Por eso dice, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero si no estudiamos la verdad presente para este tiempo, ¿podemos ser santificados? No podemos ser santificados. Y sin santidad, nadie verá Dios. Entonces es importante asirnos de la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, la Biblia y el espíritu de profecía, para poder ser santificados en la verdad y practicarla, vivirla. Como segunda característica, la coraza de justicia. La coraza es el implemento que iba aquí, que cubría el pecho, la espalda, de la armadura, del que iba a la batalla en el tiempo de Pablo. Recordando que él fue el que escribió esto a la iglesia de Éfeso. Entonces la coraza era una coraza de hierro, que no era fácil penetrar, porque si la espada quería entrar, se podía quebrar. Era de hierro, no era fácil ir a la batalla en ese tiempo, ¿ya? Y nosotros entendemos que la coraza de justicia representa ¿qué? A ver, ayúdenme. ¿Qué representa la coraza de justicia? La justicia de Cristo. La justicia de Cristo. ¿O no representa la justicia de Cristo?
¿Dónde tenemos que tener la coraza? ¿Dónde tenemos que tener la justicia de Cristo? ¿Ya? Debemos estar revestidos de esa justicia. Y en esta lucha espiritual tenemos que ir con la justicia de Cristo. Y el gran problema de la iglesia de la Odisea es que no tiene la justicia de Cristo. Porque ¿cuál es la recomendación para la iglesia de la Odisea? Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. oro refinado a fuego y Vestiduras para vestirte. ¿Por qué? Porque está desnuda. La iglesia de la Odisea está desnuda, tal cual la iglesia en el tiempo de Cristo. ¿Cómo estaba la iglesia judía? Desnuda. ¿Cómo está la iglesia que Dios levantó en 1844 hoy en día? Solamente, hermanos, vamos a ser vestidos cuando aceptamos el mensaje del testigo fiel, cuando aceptamos la justicia de Cristo, cuando aceptamos el colirio, cuando aceptamos el oro refinado. Y la justicia la necesitamos todos los días. Necesitamos vestirnos de la justicia de Cristo. no nuestra justicia, Exactamente. sino la justicia de Él. Porque como es nuestra justicia, dice Isaías, Trapo Como de trapo de inmundicia. inmundicia. como trapo de inmundicia, en Isaías capítulo 1. Así son nuestras justicias, hermano, y da pena porque la iglesia de la Odisea está vestida de su propia justicia. Y el Señor invita a la iglesia de la Odisea que se vista de la justicia de Cristo. Es la única que nos va a ayudar en el conflicto final. Es la única que nos ayuda en los conflictos diarios. Porque la justicia de Cristo, y entendiendo que la justicia de Cristo es imputada e impartida, no es solamente el perdón, sino que también es la santificación. Porque hoy en día se entiende la justicia como imputada, pero también es la impartida la que nos lleva a la obediencia, a santificarnos. Que hay un poder para cambiar. Amén. Y ese poder, ¿no es cierto?, lo puede dar Dios a través de su Espíritu. Entonces, necesitamos tener esa coraza de justicia que es la justicia de Cristo. Vamos al versículo 15. Dice el versículo 15, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Ya? En los pies, el militar o el que iba a la batalla en el tiempo de Pablo, ¿no es cierto?, tenía que ir con un calzado especial. No iba con cualquier calzado porque cualquiera podía, Dañar. claro, poncharle los pies Y que caía el tiro. y caer, ¿no es cierto? Entonces llevaba también un calzado especial, ¿ya? Ahora, en a fin de conocerlo, en la página 330 dice así, que vuestros pies estén calzados con el apresto del Evangelio para correr obedientemente en el camino de sus mandamientos. O sea, en otras palabras, el calzado servía para caminar, ¿no es cierto?, en ese tiempo, bueno, en todo tiempo sirve, y aquí el espíritu de profecía, en a fin de conocerlo, en la página 330 nos dice que es para correr obedientemente en el camino de sus mandamientos. O sea, el soldado de Cristo va a andar en los mandamientos de Dios, a través de la justicia de Cristo. Eso es tener el calzado en vuestros pies con la preparación para proclamar el Evangelio de la paz. Guardar o caminar en sus mandatos. Ahora, Isaías 52:7, no perdamos Efesios, vamos a Isaías 52:7 y miren lo que nos dice también Isaías 52:7 nos dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Ah? O sea,
también simboliza a aquellos que llevan el mensaje de la verdad. Caminan en la verdad, en sus mandamientos, caminan en la verdad presente, pero también enseñan a otros el camino de las buenas nuevas. ¿Ya? Por eso dice ahí cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas o alegres nuevas. Es importante, hermano, que nosotros podamos ser mensajeros de paz o mensajeros de llevar las buenas nuevas. Y las buenas nuevas es el mensaje de la justificación por la fe. ¿Ya? Ese es el mensaje de las buenas nuevas. El que enseñó y predicó va a poner y yo. El que predicó después también la hermana Juárez. Y el que, gracias a eso, tenemos un libro completo que habla de justificación por la fe, Camino a Cristo. Un libro maravilloso en el cual, ¿no es cierto?, podemos entender mejor la justificación por la fe. Ahora, en Efesios 6, avancemos, dice ahí, y sobre todo, versículo 16, tomad el escudo de la fe. O sea, el escudo en la cual se defendía el guerrero en el tiempo de Pablo, lo simboliza aquí Pablo, ¿no es cierto?, como la fe. Porque el escudo, ¿qué es lo que hace? Con el escudo se defendía del enemigo. Y la fe, con la fe nosotros nos defendimos del enemigo también. Que ya sabemos que es un enemigo implacable, un enemigo que quiere destruir. Un enemigo que lo único se deleita en destruir, matar, asesinar, etcétera, lo que sea. Todo lo malo es Satanás. Y dice acá en la maravillosa gracia de Dios, página 33, el escudo de la fe será su defensa y los habilitará para ser más que vencedores. ¿Quién hizo vencedor a David cuando fue a enfrentar a Goliat? La fe. ¿Y qué dice Romanos 1:17? El justo Por la fe vivirá. el justo por la fe vivirá. Y fue así como Martín Lutero hizo temblar al reino de las tinieblas. Porque el justo por la fe vive obedeciendo. Por la fe. Entonces dice acá, el escudo de la fe será nuestra defensa y los habilitará para ser más que vencedores. Ninguna otra cosa tendrá valor sino la fe en Jehová de los ejércitos y la obediencia a sus órdenes. O sea, la fe, hermanos, para que podamos entender la fe verdadera, es la que nos lleva a la obediencia. Y la fe falsa es la que nos lleva a la presunción y es la que nos lleva a la desobediencia. Esa es la fe falsa, porque hay fe verdadera y falsa dentro del pueblo. La fe verdadera nosotros la confirmamos cuando obedecemos, porque la fe sin obra es muerta, dijo Pablo. Perdón, Santiago. Entonces es necesario que la fe nosotros la vamos a desarrollar en la obediencia, porque David, que tuvo fe, él podía haber dicho yo tengo fe. Pero si no iba a enfrentar al gigante, ¿dónde quedaba su fe? ¿Los israelitas tuvieron fe? Cuando estaba el gigante ahí desafiando al Dios de Israel y a las tropas de Israel, no tuvieron fe. Ni aún el rey tuvo fe, que era uno de los más grandes y más destacados que se veían. No tuvo fe. Pero en cambio David, un simple joven, muchacho, cuidador de ovejas, que tenía la fe como de un niño en su Padre Celestial, pudo vencer al gigante. Pero fue por la fe. Y es como dice el libro de Hebreos 11, por la fe, muchos hasta entregaron su cuerpo para ser quemados. Otros fueron cubiertos de pieles, pero por la fe, porque creyeron de que a través de eso
iban a obtener una mejor patria. Es por la fe, hermano, en la cual nosotros podemos enfrentar a este enemigo. Y David lo hizo así, lo enfrentó, fue con fe, pero el pueblo estaba todo acobardado ahí, nadie quería ir. Y hermano, ese gigante representan hoy en día también nuestros pecados, nuestras dificultades que a veces las vemos imposible de superarlas. Decimos, no lo puedo vencer, es algo que está erradicado en mí, el mal carácter, lo que sea. Pero si David venció, nosotros podemos vencer al gigante. Podemos vencer nuestros defectos de carácter. Podemos vencer el pecado. Podemos vencer la maldad. Podemos vencer la intemperancia. Podemos vencer el mal pensamiento. Pero solamente por la fe en Cristo Jesús. Y esa es la fe que el Señor quiere que nosotros podamos defendernos de este enemigo implacable que representa el escudo de la fe. Ahora, en Efesios 6:17 dice, tomad el yelmo de la salvación, ¿ya? Y el yelmo y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿ya? Bueno, acá dice en esta versión, tomad el yelmo, acá dice, tomad también el casco de la salvación. En otra versión, hablando del casco, el que se ponía, ¿no es cierto?, para ir a luchar, ¿cómo se llama?, el soldado, se lo colocaba aquí en la cabeza, ¿ya? Y esa era para cubrir, ¿no es cierto?, su frente, su lóbulo frontal, su cabeza, para que no fuera herido ahí, que es una de las cosas que llevó Goliat también cuando fue a pelear con David. Él se descubrió. Pero él se descubrió porque dijo, este insecto me mandan a pelear conmigo, y en su arrogancia se fue hacia atrás, y fue ahí cuando fue la oportunidad de David, y lo venció, y no lo mató, le pegó en el lóbulo frontal, y lo dejó noqueado, y fue ahí donde fue velozmente, tomó la espada de Goliat, y le cortó la cabeza. He aquí donde Satanás quiere entrar, quiere morar. He aquí donde él, ¿no es cierto?, quiere hacer su nido. Y está en nosotros si le damos cabida o no. En nuestra mente, en nuestros pensamientos. Por eso que debemos cubrirnos con este casco de salvación, día a día. Y el casco de la salvación dice así, maravillosa gracia de Dios, la matutina, en la página 34, dice, la mente debe ser educada y disciplinada para amar la pureza. ¿Cómo debe ser la mente? Educada, disciplinada para amar la pureza. El amor por las cosas espirituales debe ser alentado, sí, debe ser estimulado, si se quiere crecer en la gracia y en el conocimiento de la verdad. Los buenos propósitos son loables, pero no tendrán valor a menos que se lleven resueltamente a cabo. O sea, podemos tener el propósito de tener nuestra mente pura, como dijo el apóstol Pablo ahí a los filipenses, en esto pensar, en todo lo que es amable, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en esto pensar. ¿Ya? Puede ser loable, dice acá, pero si no llegamos a hacerlo, dice así, muchos se perderán aunque esperaron y desearon ser cristianos. Vuelvo a repetir, muchos se perderán aunque esperaron y desearon ser cristianos, pero no hicieron esfuerzos fervientes, por lo tanto, serán pesados en las balanzas y hallados faltos. La voluntad debe ejercer en la debida dirección diciendo quiero ser un cristiano consagrado. ¿Qué debemos cuidar entonces? La mente. Nuestra mente. Educar nuestra mente, disciplinar nuestra mente para que ame la pureza. Porque ¿qué es lo que quiere Satanás? Hacer nido acá en nuestra mente. Y recuerden que el soldado se ponía este calco para que no le hicieran daño ahí.
Y lamentablemente este hombre, en su arrogancia, se descubrió y David, ¿no es cierto?, pudo destruirlo. Bueno, entendemos que fue Dios también el que permitió todo eso. Pero nosotros no debemos descubrir nuestra frente con el casco de salvación. Y eso simboliza de que de nuestra mente debe ser educada y disciplinada para amar la pureza, y el amor por las cosas espirituales deben ser alentados. Porque si lo alimentamos de otra cosa la mente, ¿quién va a morar en nuestra mente? Dios no puede morar. Dios no puede morar ahí. Pero si tenemos la justicia de Cristo, a través de la justicia imputada y impartida, el Señor, ¿no es cierto?, puede disciplinar, educar nuestra mente para amar la pureza. Pero nosotros también debemos colocar nuestra parte. Esfuérzate y sé valiente. Debemos colocar nuestra parte para educar nuestra mente, para que cuando vayamos por el camino y veamos algo que sea tentativo, podamos decir, Señor, no. O cuando veamos algo que sabemos que nos va a hacer mal, podamos decir, no, Señor. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que mi apetito, antes que mi pasión, antes que el deseo de mi vista. Es una lucha, hermanos, que tenemos todos los días. Y el Señor nos invita a que nuestra mente esté educada y disciplinada. Y vestido, ¿no es cierto?, con ese casco de salvación. Ahora, dice la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu nosotros entendemos que dice ahí claramente qué es lo que era. ¿Qué es lo que era la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Con esa, ¿no es cierto?, nosotros podemos hacerle frente al enemigo. Con esa podemos herir al enemigo. ¿Ya? Y dice, y de hecho, si nosotros vamos a Mateo 4, nos vamos a dar cuenta que Jesús, ¿cómo le hizo frente a Satanás? ¿Con qué le hizo frente Jesús a Satanás? Con un escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. 3 veces le dijo escrito está. Es la manera en la cual Cristo se defendió a las acechanzas del enemigo. Y el Señor nos invita a nosotros también a asirnos de esta palabra, Biblia, espíritu de profecía, y de esa manera, ¿no es cierto?, poder hacerle frente al enemigo. Y dice en el manuscrito 13 de 1891, debo ser un ejemplo para los demás. Debo meditar en la palabra de Dios noche y día e introducirla en mi vida práctica. En mi vida práctica. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la única espada que puede. Y siempre han sido pocos en toda la historia que han obedecido a Dios fielmente. Y en este tiempo final, donde la crisis arrecia y está por comenzar, va a ser un pequeño remanente el que se va a vestir de la armadura de Dios y va a poder pasar la gran prueba final. Porque si no estamos vestidos de la armadura de Dios ahora, cuando venga la crisis o la gran prueba, no vamos a poder pasar. Debemos ahora estar vestidos de la armadura de Dios para hacerle frente a las acechanzas, a los dardos. La hermana Juárez dice que nosotros somos un blanco para Satanás. Y nosotros entendemos qué es lo que es un blanco. Un blanco es un lugar específico donde el que tira el arco quiere achuntarle. Así está Satanás, queriendo destruirnos. Así que, hermanos, no nos desanimemos si hemos caído. El Señor quiere levantarnos. Y el Señor quiere
que podamos, ¿no es cierto?, vestirnos de esta armadura de Dios, para poder, ¿no es cierto?, hacerle lucha a este enemigo implacable. Y en Efesios capítulo 6, ahora en el versículo 18, dice: orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. ¿Ya? Orando en el Espíritu. Y ahí claramente, ¿no es cierto?, el Señor nos invita a orar y velar, a estar despiertos mientras otros están durmiendo, a estar despiertos. Esa es la otra característica que el pueblo de Dios final va a tener en este tiempo. Van a estar orando y velando. Orando y velando. Como el siervo fiel. ¿Cómo fue el siervo fiel y prudente? Cuando vino su Señor lo halló velando. ¿Y qué pasó con el siervo infiel? ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba velando? Durmiendo. Estaba durmiendo. Estaba durmiendo. Y dice acá: muchos actualmente están dormidos como los discípulos, no están velando y llorando para no entrar en tentación. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 100 en inglés. Y quiero terminar, hermanos: es más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Creemos eso? ¿Creemos que la noche está avanzada y se acerca el gran día? Si nosotros creemos, miren lo que nos dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Vistámonos de las armas de la luz y desechemos, dice, las obras de las tinieblas. Y dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y laxirias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Eso es lo que el Señor nos invita a nosotros, a poder vestirnos de toda la armadura de Dios, vestirnos de Cristo. Es la única manera que podamos hacerle frente a este enemigo que nos quiere destruir, a este enemigo que nos quiere derrocar y no quiere que alcancemos la salvación. Y termino con Apocalipsis 3, que es una promesa del Señor. Apocalipsis capítulo 3 es una promesa que el Señor le da a aquellos que sean vencedores por medio de la sangre del Cordero. Dice Apocalipsis 3:21: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿A quién le está dirigiendo estas palabras? A su pueblo, al testigo fiel, a la iglesia de la Odisea. ¿Ya? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué les parece? Esa es la promesa del Señor, al que venciere. Hermanos, si la única manera que nosotros podamos vencer, ya lo hemos visto, solamente a través de la armadura de Dios. Es la única manera que nosotros podamos ser vencedores en este mundo, de Satanás y de nosotros mismos. Recordando que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las potestades de las tinieblas, pero también nuestra lucha es contra nosotros mismos, que es la lucha que tenemos que afrontar todos los días, contra nuestros deseos, contra nuestras inclinaciones, contra nuestras cosas que aún nos vencen a lo mejor. El Señor, ¿no es cierto?, nos invita a ser vencedores, hermano. Y de la única manera que podemos ser vencedores, dice acá, es a través de la armadura de Dios. Y es la única manera que podemos hacerle frente a este enemigo implacable. Que el Señor nos ayude, hermano, a poder, ¿no es cierto?, día a día a vestirnos
de la armadura de Dios. Y de esa manera, ¿no es cierto?, luchar contra este enemigo que nos quiere derrotar. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Vamos a cantar